Nos trasladamos ahora al estudio Fernández Vázquez. Ellos brindan servicios de logística y pudimos hablar acerca de la importancia que tiene la logística en nuestro país y para las empresas argentinas. Nos encontramos ahora en Estudio Fernández Vázquez, Sociedad Anónima, dedicados al despacho de aduana. Vamos a hablar con su titular, el despachante de aduana, Jorge Fernández Vázquez. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto recibirlo. Igualmente. Jorge, ¿cuándo se funda el estudio? El estudio se funda en el año 1980 como una sucesión de una empresa que se dedicaba a lo mismo, al despacho de aduana que tenía mi padre. En el año 1980 nos incorporamos nosotros. Es decir, que es un despacho de segunda generación, un estudio de segunda generación. De segunda generación, ¿no? Sí. Digamos, ahora sumamos más de 50 años seguramente. Claro. Que yo siempre digo que en este tiempo ha cambiado tanto, ¿no? el accionar y la tarea de lo que es el despachante de aduana, que cuando estuvo su padre habrá sido una historia muy distinta a lo que ustedes hacen hoy en día. Yo le puedo decir que de alguna manera por ahí el punto más notable es que en esa época estábamos hablando de declaraciones en forma manuscritas. Sí, artesanal, digo yo siempre, ¿no? Máquina de escribir, computadora y sistema informático actual, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que hemos atravesado en 50 años. Sí, que el trabajo de ustedes cambió notablemente, ¿no? El trabajo de nosotros cambió notablemente, sí. ¿Cómo cambia el mundo? No, seguramente. Jorge, ustedes, si bien son un estudio abarcativo que hace diferentes rubros, están especializados, ¿no?, en el despacho de autopartes. Nuestra especialización, si bien como usted bien dice, abarcamos otros rubros, es las autopartes, desde las fábricas productoras hasta los comercios que importan esas autopartes. Un poco por historia, un poco por tradición, hemos ido solidificándonos en ese sector y hoy el grueso de nuestros clientes, si bien tenemos otros sectores, están insertos en ese rubro, ¿no? De hecho, sí. Nuestra actividad incluye el asesoramiento a la Cámara sectorial, la Cámara de Comerciantes en Repuestos Automotrices. Sí. Jorge, no está pasando un buen momento, ¿no es cierto?, sobre todo este sector de autopartes, de alguna manera, con todo el conflicto. Yo le diría que en realidad no hay ningún sector que pueda pasar un muy buen momento si el marco general no lo pasa. Sí. Yo creo que este sector, como cualquier otro, está inmerso en la realidad del país. Es un sector que, por tratarse de empresas pyme en su gran mayoría y tener a su titular al frente, se defiende, le pone mucha energía. Sí. Y yo diría que, si bien no es el mejor momento, probablemente tampoco sea el peor. Yo creo que estamos trabajando en un nivel relativamente bueno, y comparativamente con otros sectores mucho mejor. Bueno, esto es muy bueno escucharlo, ¿no? Porque a veces escuchamos determinados sectores donde, bueno, la situación no es tan buena, y cuando hablamos de la parte automotriz es como que fue uno de los mercados tal vez más resentido en estos últimos meses o en este último año. En realidad el mercado automotriz tiene dos componentes muy distintos y con vidas independientes. Las terminales automotrices que producen autos y toda la comercio e industria que abastece la reparación de esos autos que ya están circulando. Son dos sectores muy diferenciados. El primero está por ahí muy asociado a las grandes líneas, ya no del país sino del mundo, porque en realidad son empresas sumamente abarcativas, como todas las que conocemos, y llevan un ritmo que no necesariamente tiene que ser el mismo del sector del autoparte. Tienen, digamos, ellos sí están muy ligados al desenvolvimiento del mundo, están muy ligados a cómo evoluciona la economía, y la última crisis, de alguna manera, y todo lo que pasó con General Motors lo puso de manifiesto. Es decir, que lo que es autoparte de alguna manera quedó un poquito relegado, ¿no?, a lo que pasó. Es un mundo distinto, es un mundo distinto.
Que por un lado es bueno, ¿no es cierto? Por un lado es bueno, pero ya le digo, yo creo que la característica más saliente es el perfil de empresa. Al tratarse de pymes, ponen una energía distinta, sí. La presencia de su titular en la gran mayoría de cambia los casos mucho la hace situación. Que la cosa sea distinta. Aunque si hablamos de pymes en Argentina a veces están un poquito con problemas, ¿no? En cuanto a las promociones y demás, a créditos, si bien las pymes son el motor del país, es como que no se le da la consideración, ¿no? Yo diría que no es que no se le da la consideración, yo diría que el punto pasa porque no tienen las herramientas y el medio para crecer. Claro, ese es el tema fundamental. Esto no tiene ya que ver con este sector de autopartes o con otro. En realidad en general. Todas las pymes, todas las empresas de la Argentina tienen una serie de problemas estructurales. Y las pymes, por tener desde algún lugar menos posibilidades de defensa, lo sufren más. Claro, son las más afectadas. Si hablamos de importación y exportación, ¿es un buen momento para ustedes como despachantes de aduana? Para nosotros es un buen momento. La actividad no está separada de lo que pasa en el resto de la actividad del país. Conocemos la cantidad de problemas que hay a nivel de sector agrario y demás. Pero yo creo que vamos a superar esa situación, nos vamos a volver a insertar realmente en el mundo, y yo creo que el intercambio de los países es inevitable, con lo cual el comercio exterior tiene que crecer siempre. Es decir, que usted ve que esto próximamente se pueda producir, ¿no? De alguna manera ya no para Argentina, sino para el mundo. Para el mundo en general, claro. O sea, el mundo cada vez tiene más inquietudes, cada vez intercambia más cosas. Y la Argentina no puede estar ajena a esto. Podrá postergar su entrada a este mundo o no, pero la realidad es que no puede estar ajena. Jorge, ¿están conformes con el sistema María en la actualidad o está muy complicado el mercado, la comercialización y el sistema quedó tal vez un poquito chico? Yo creo que el sistema María ha sido una herramienta eficaz, como cualquier sistema desde luego es perfectible y en virtud de los avances seguramente requiere una actualización, una modernización. De cualquier manera no creo que esto sea lo más importante de nuestra realidad. Yo creo que lo más importante son, digamos, las actitudes. No hay sistema perfecto que funcione bien si las conductas y las actitudes de los actores no es la adecuada. Yo haría más centro en las condiciones que requerimos y las conductas que requerimos. ¿Y cuál es el inconveniente en cuanto a la conducta o la actitud? No, estoy hablando casi de una idea macro, ¿no? Yo creo que en general no pongo el centro en los sistemas, sino en las personas. Y desde ese punto de vista, yo creo que es indudable que el sistema María, como el sistema de las empresas, necesita actualizaciones. Pero creo que no es algo, digamos, central. No es lo que cambia nuestras conductas, no es lo que cambia nuestro rumbo de vida. Seguramente podremos tener un desenvolvimiento más eficaz con un sistema más moderno, pero me parece que no es algo central. Pasa por otro lado, ¿no es cierto? Seguramente, seguramente. Muy bien. Estuvimos en estudio Fernández Vázquez, Sociedad Anónima, con su titular, el despachante de aduana Jorge Fernández Vázquez, a quien le agradecemos que haya estado ante las cámaras de nuestro programa. Le agradecido soy yo. Buenas noches.